Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar paso a lo que son nuestras clases de cálculo uno, ¿sí? Ya nos encontramos prácticamente en la recta final. Estamos en la penúltima clase. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que en algunos ámbitos se conoce como el criterio de la segunda derivada. Este criterio nos sirve para trabajar más problemas de optimización y para evaluar gráficas, ¿no? El criterio de la segunda derivada implica muchas cosas porque de alguna manera nos permite profundizar el esbozo de gráficas, ¿sí? Nos permite también trabajar con aspectos de optimización que dentro de los esquemas actuales de la informática, ¿sí? Y sobre todo de la inteligencia artificial, de alguna manera son de suma importancia, porque precisamente por eso se llama optimización y dentro del área de informática, como les digo, de inteligencia artificial, la parte de optimización es fundamental. Nos han hecho creer que, por ejemplo, tener una máquina más grande, con mayores recursos, más moderna, con un procesador más potente, con más memoria, o sea, con mejores capacidades. Eso no quiere decir que la máquina no sea deseable, ¿no? Porque a quien no se le ocurrirá, por ejemplo, tener una computadora con un procesador de 12 o 10 núcleos y con 24 o incluso 20 hilos, ¿no? Este, cosas monstruosas. Lógicamente que para enfriarlas necesitamos enfriadores de líquidos, pero bueno. ¿Por qué necesitamos eso? Si realmente la parte fundamental está en el software, ¿no? Se puede optimizar el software de tal manera que podemos tener una máquina con recursos no limitados, pero sí con buenos recursos y el cálculo que se puede hacer con un software que, que fue optimizado, pues brinca mucho, ¿no? Tengo un ejemplo de un compañero que entró a trabajar a un laboratorio, tenían ahí un algoritmo para evaluar ciertas funciones metabólicas ciertas funciones metabólicas, ¿no? Y ese simulador, que era más bien un simulador, tardaba mucho tiempo en hacer sus cálculos y el investigador en conjunto pues compró unos racks de procesamiento muy sofisticados y dentro de su proyecto pues los justificó porque necesitaba esa capacidad de procesamiento para em, de alguna manera establecer un menor tiempo de cálculo, ¿no? Entonces mi compañero llegó y optimizó el software, o sea, optimizó el algoritmo y redujo en un 99% el tiempo de procesamiento. No fue ni siquiera necesario cambiar a, a mejores equipos, ¿sí? Ni siquiera pedirle acceso a la de GTIC para que pudieran procesar esa información en la supercomputadora que tienen ahí. No era necesario, simplemente optimizó y con esa optimización mejoró en un 99% la evaluación del algoritmo, redujo los tiempos sustancialmente, drásticamente, o sea, lo que te tardaba semanas llegó a tardarse minutos. Entonces, tener un buen esquema de optimización implica un conocimiento profundo de lo que es la optimización. Sí, en este caso, ustedes que están jóvenes, bueno, no debe, debería de interesarles esta parte porque se está orientando mucho el campo de trabajo hacia el Big Data, o sea, lo que son el uso de datos,
Sí, pues ahorita es el pan nuestro de cada día, por ejemplo, para Google, para Amazon, para Microsoft, que pues usan nuestros datos como a ellos se les da la gana, ¿sí? Como Zoom, como todo este tipo de empresas que tienen libre acceso a nuestros datos, ¿sí? Y ellos tienen una capacidad importantísima de procesamiento y de algoritmos que les permiten evaluar nuestros datos y hacer lo que quieran con ellos, ¿no? La inteligencia artificial aquí es fundamental para esos quehaceres, ¿no? Entonces, eh, entender todo este contexto, ¿sí? Pues parte de muchas veces de estas cuestiones del cálculo, entender cómo se mueve una función, cómo la puedo trabajar, cómo puedo optimizar un procesamiento, cómo puedo optimizar eh, y no me refiero a un procesamiento de un algoritmo, sino a un procesamiento de un artículo, ¿sí? Eh, y hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ahora vamos a profundizar en ello y bueno, este, antes de continuar, pues sí me gustaría saber si tienen dudas de la clase anterior. Adelante, jóvenes. Tienen la oportunidad de hacerlas. Está abierto el chat y está abierto, pues pueden abrir el micrófono. Un aspecto de la optimización, ¿sí? Es entender cómo trabaja una función. El día de ayer les mandé a través de Telegram un applet de, eh, con unas gráficas, ¿sí? Espero que lo hayan visto y si les dio tiempo de ponerse a jugar con ellos, pues tal vez no hayan visto o no hayan deducido por sí mismos lo que yo quería que, bueno, lo que vamos a ver aquí, ¿no? Porque prácticamente lo vamos a desmenuzar en este contexto. Pero de alguna manera, ¿sí? Pasando a este applet, ¿sí? Esto se puede, pues, se puede cambiar. Por ejemplo, aquí yo puedo cambiar la función. Le puedo meter, le puedo simplemente borrar el 5. Le doy enter y se mueve la función. Se mueven también las derivadas. Es, porque si se dan cuenta, aquí tengo la primera derivada de esta función y aquí tengo la segunda derivada. En este caso como que no afecta mucho a la primera derivada y a la segunda derivada porque como era una constante, pues obviamente no me causa mucho ruido. Si yo quito la x, pues obviamente sí afecta. Pero vamos a dejarlo como estaba. Sí, de momento. Lo que me interesa que vean es obviamente que la función que está en verde, entonces ya, bueno, no se nota sustancialmente más gorda, ¿no? Pero bueno, la función en verde, que de alguna manera es una función cúbica, es un polinomio de grado 3, ¿sí? Cuando yo cuando yo derivo esto, pues se convierte en una función de grado 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada, y eso es importante que lo tengan presente, la derivada de una función no necesariamente es una recta, ¿sí? Porque a veces nos vamos con la finta de que, pues bueno, yo aquí tengo pintada la recta tangente a un punto, ¿sí? Dentro de la curva. Entonces, a veces pensamos que, bueno, porque a mí en algún momento me quedó esa idea de que la recta tangente, pues era a la hora de derivar lo que me quedaba. Y no, lo que me queda es una función, en este caso de grado, es un polinomio de grado 2 que sería este de aquí. Otra cosa es que yo a partir de la primer derivada puedo calcular una recta tangente, ¿sí? A un punto definido dentro de la función inicial, o sea, dentro de esta, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer, o sea, con la derivada,
o sea, con el valor de la derivada, en este caso esto, que me da el valor de una pendiente, ¿sí? También tomando un valor específico, me define, ¿sí? O me puede definir una recta tangente, que sería en este caso esta, ¿no? Pero la derivada en esencia como función de la función inicial es esta en azul, ¿sí? A la cual yo le puedo asignar una recta tangente a la vez, ¿sí? Al ser esta una recta, perdón, una función, en este caso una función de grado 2, pues yo le puedo asignar también una recta tangente, ¿sí? Que no es la segunda derivada, ¿sí? De la primer función. La segunda derivada de la primera función es esto. Esta recta que va aquí, que tiene, esto debería de estar pegado acá, ¿sí? Porque si se fijan, esto aquí pegado, pues bueno, me debería de dar la pendiente, ¿sí? Esto que ven aquí en rectángulos son las pendientes y aquí dice C igual a 0. El valor de C es el valor de la pendiente. Aquí, bueno, aquí me faltó ponerle el número, bueno, pero aquí el valor de la pendiente es menos 6, ¿sí? El valor de la pendiente aquí es 0, ¿sí? Y el valor de la pendiente de esta recta permanece constante porque pues es lo que obtengo, que es una recta, que sería esta, la segunda derivada de esta función, que es otra función, una función lineal, ¿sí? Un polinomio de grado 1, ¿sí? Entonces es otra función que no toma valores específicos para x de momento, ¿sí? Pero que de aquí, de este término, yo puedo establecer para un punto en específico, con un punto en específico, ¿sí? Yo puedo definir la recta tangente que pasa por, en este caso, por este punto, a esta curva que es esta función de grado 2, ¿sí? ¿Por qué aclaro todo esto? Porque de alguna manera, si se dan cuenta, aquí yo puedo trazar rectas tangentes a esta curva y a esta curva. A esta, pues obviamente también le puedo trazar una recta tangente, pero pues la recta tangente siempre va a ser paralela a la misma recta, con la misma inclinación. O sea, la pendiente nunca va a cambiar de esta curva, que es una curva recta, valga la, la dicotomía ahí, ¿no? Porque también se les llama curvas a estas rectas, ¿no? Entonces es absurdo, pero bueno. En esta recta, que es la segunda derivada, ¿sí? Me da un valor en específico, pero lo que yo quiero que se fijen es en los puntos, ¿sí? Porque aquí pues están muy, ¿cómo se le puede decir? Muy a la vista y muy llamativas estas partes de las rectas tangentes y llaman más la atención porque pues, si yo las muevo, pues obviamente me voy a fijar más en las rectas tangentes, pero no se fijen tanto en las rectas tangentes, fíjense en los puntos, donde las rectas tangentes son tangentes, obviamente, aquí y acá. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objeto de ver, pues, el movimiento de los puntos que notan? ¿Sí? Por un lado vean los puntos y por otro lado vean estos valores. ¿Sí? Vean este valor de menos 0,22, ¿sí? Y vean los puntos. ¿Qué notan ahí? ¿Qué notan que se mueve, jóvenes? ¿Y qué semejanzas se encuentran entre estos valores y los puntos? Este valor de aquí me da menos 6,8. ¿Sí? El punto sobre la recta, vean, punto C sobre la recta tiene valores de menos 2,7, menos 2,68. Recordemos
¿sí? Que los puntos me dan un punto de referencia inicial, que sería el punto A, en este caso, que sería basado en este deslizador, ¿sí? Porque es aquí donde me estoy moviendo. Esta recta vertical, ¿sí? Tiene valor 2.7. Menos 2.7, menos 2.7, menos 2.7. Este es el valor de referencia, ¿sí? Que es el que va a estar recorriendo hacia la izquierda y hacia la derecha sobre el eje de las X. Sobre el eje de las Y, ¿sí? Voy a tener como valor de referencia el segundo término, eso ya lo sabemos, que es al que nosotros hacemos referencia con respecto a la función, ¿sí? Si yo evalúo a la función en 2.27, en menos 2.27, obviamente lo tengo que hacer sobre esta función y voy a obtener 17.26 aproximadamente, ¿sí? Datos más, valores más, valores menos, es el redondeo, ¿no? Lo que obtenemos aquí. Por otro lado, si yo me fijo en este punto, es el punto sobre el cual, evaluando la primer derivada, que es otra función, ¿sí? Me va a dar menos 0.22, que casualmente es la pendiente de la recta tangente que corta en este punto A la curva F, ¿sí? A esta curva, a F, a la función F, ¿sí? Y por otro lado, si se dan cuenta, este punto que va sobre la recta FB', sobre esta que es la derivada, la segunda derivada, ¿sí? Que es una función, ojo, es una función, sobre el punto de referencia que me da el eje de las X, que es menos 2.7, evaluando sobre la función me da menos 0.68, que casualmente es la pendiente, porque estos triangulitos me dan, ¿sí? Me dan la pendiente de la recta. En este caso, esta recta que está definida como H, ¿sí? La recta H tiene como pendiente menos 0.68. Entonces, observen, al evaluar la función, yo obtengo tanto valores sobre el punto, esto me define, ¿sí? Claramente el valor de la función en este punto, ¿sí? Esto me define el valor de la función de la primera derivada en este punto, ¿sí? Y acá igual, ¿sí? Entonces aquí hay una correlación directa. Esta parece independiente, pero ahí queda, ¿sí? La relación aquí principal es entre estas dos pendientes, esta y los puntos, ¿sí? Aquí pues este punto no me dice mucho, ¿sí? Pero bueno, ¿qué información puedo obtener a partir de todo esto que estoy manipulando aquí? Sí, porque si se dan cuenta, pues aquí las pendientes crecen, las pendientes decrecen. ¿Y eso qué? O sea, bueno, y esa pendiente que es negativa, pues sí, ¿qué me dice, no? ¿Y para qué es de la primera derivada? O sea, que es una función. Bueno, sí, entiendo eso, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué me sirve a mí? ¿No? Ustedes se han de estar preguntando, bueno, ¿para qué viene todo esto a cuento? ¿Por qué me pones una función? Pues bueno, es una función que se me ocurrió, la escribí así como está y me salió esto. Esta función es de una cosa que yo me inventé. Bueno, que no que me inventé, que se me ocurrió, que sé que es posible manipularla aquí. Y tengo esto. Y a partir de ahí tracé todo lo demás. ¿Sí? Y dio resultado. Dio un resultado que estamos analizando ahorita, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para enfocarnos en algo que me interesa que ustedes vean, que de alguna manera, si se dan cuenta, cuando yo estoy manipulando el deslizador y partimos, ¿qué es lo que ven con respecto
a la tangente a la función, jóvenes. ¿Qué es lo que notan? ¿Qué es lo que está pasando con las pendientes? Esto para empezar, ¿eh? Ahorita vamos con la segunda derivada. Así como vamos avanzando para valores que van de menos a más, o sea, para x que van de negativo a positivo, ¿qué es lo que notan? Ahí estamos en menos 3.2, menos 3, menos 2.8, menos 2.6. ¿Qué notan, jóvenes? Sí, ¿eso qué quiere decir? Sí se va haciendo negativo, o sea, en algún momento se vuelve negativo porque pues vamos de valores que de alguna manera algo les pasa y sí se vuelve negativo, pero si yo fuera al otro lado, pues se vuelven positivas, ¿no? Pero en este sentido, sí se vuelven negativas, pero ¿eso qué quiere decir, jóvenes? Exactamente. Las pendientes, en este caso, la función, aquí está, la función f, ¿sí? Prima, si empieza a presentar valores mayores a 0, me dice algo, y si presenta valores menores a 0, me dice algo. ¿Por qué? Porque en este caso podemos pensar que tengo diferentes valores, ¿no? Que tengo f' 1 de x, que es menor a f'2 de x en otro punto, y así me voy sucesivamente. Pero de alguna manera eso me dice algo, pero eso es con respecto a estas cuestiones. Y aquí no es más bien con respecto a 0, sino más bien con respecto a n, fn, ¿sí? Bueno, parece que no, pero más bien aquí sería f, ¿sí? De n más 1, prima. O sea, si esto se cumple para cualquier n, estamos pensando en una sucesión, ¿qué estaría ocurriendo aquí? Que de alguna manera estas funciones son crecientes o son decrecientes. Y acá sería igual, fn y fn más 1, f', por supuesto. ¿Qué pasa en este caso y qué pasa en el segundo caso? Una es creciente y la otra es decreciente. Me refiero a las derivadas, ¿eh? Estamos hablando de las derivadas. En este caso estaríamos hablando de las pendientes, ¿sí? Entonces vean a la recta tangente como que va decreciendo. Y si ustedes observan el punto, no la recta tangente, sino el punto, ¿sí? Va decreciendo sobre la función que me dio la segunda derivada, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, yo voy manipulando esto. En este caso, déjenme quitar el lápiz. En este caso, yo manejo esto y vean el punto sobre la gráfica azul. El punto es el que me interesa que vean ahorita, ¿sí? El punto se mantiene decreciente, ¿sí? O sea, va decreciendo. Sobre la función f' está decreciendo y eso se corresponde a los valores, ¿sí? Que tengo acá, ¿sí? Entonces, fn es más chica que fn más 1. ¿Por qué? Porque aquí estaría yo pensando más bien en las x, ¿no? En las x que estoy evaluando. Entonces, x para x más 1 es diferente. Entonces, para x me da este valor y para x más 1 me da un valor más pequeño. O sea, evaluando f, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? Veámoslo otra vez. Si yo me bajo un poco, ahí, vean la pendiente qué valor tiene. Tiene 7.52 y este es el valor que me da f en menos 3.6. Si yo recorro un poquito más, tenía yo 7 punto y cacho y aquí tengo 6.5. O sea, la pendiente ahora es más pequeña, ¿sí? Entonces está decreciendo, ¿sí?
tengo funciones decrecientes. Entonces, para n+1 tengo este caso y tengo este caso. O sea, fn es más grande que fn+1. ¿Sí lo ven? O sea, la primera función me dio, era fn, y la siguiente función, que me dio otra pendiente más pequeña, pues es más, esta es más grande que esta. Y estamos hablando de las pendientes. Entonces, el factor para el crecimiento es este, que también lo estoy viendo aquí en la derivada, o sea, en la función de la derivada, porque aquí lo puedo ver en los puntos. O sea, en el punto pues, está decreciendo. Conforme yo avanzo hacia el 0, ¿sí? Pues, pues la función sigue decreciendo. El punto, más bien, se mantiene negativo en este caso. Y va a seguir negativo, pero en algún momento empieza a crecer. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación aquí de esto, jóvenes? Antes de iniciar. ¿Sí? Si se dan cuenta, otra característica de esto es que la primer derivada, o sea, más bien la recta tangente, la derivada de la recta tangente siempre va por encima de la gráfica. En este caso, hasta cierto punto. Obviamente estoy pensando que, y cuando digo por encima, es que hace esto, ¿no? Que está recta y la curva va por debajo, ¿no? O sea, el valor que toma aquí es mayor que el que tengo acá. A eso hagamos referencia ahorita de momento, ¿no? Entonces, cuando yo muevo la curva, ¿sí? O más bien la recta, en función del punto, pues obviamente que tengo esto donde la recta, que aquí ya no avanza más porque pues nada más me da hasta -4, ¿sí? La recta ya no crece más. Más bien ya no decrece más hasta cierto punto. Y esto tiene relación con tres definiciones que vamos a ver en un momento, ¿sí? ¿Cuál sería la primera definición? Pues vamos a ver. ¿Qué es lo que me dice? Si la gráfica f queda por arriba de todas sus rectas, o sea, la gráfica f, veamos la gráfica, vamos a analizar la definición. Profe, hay una duda en el chat. Yo tengo una duda, pero creo que es solo tonta. No te preocupes, Itzel, las dudas no son tontas. Ya he explicado eso. Bueno, entonces nosotros vemos que la función f crece o decrece dependiendo de la pendiente de la recta tangente. Sí, ya hemos visto eso. ¿Sí? Entonces, nosotros, nosotros vimos anteriormente que la función f, ¿sí? Con respecto a la primera derivada, crecía y decrecía para cierto punto. O sea, en este caso, o sea, cuando nosotros calculamos los valores críticos, donde obtenemos valores extremos y donde obtenemos los extremos de las funciones y máximos y mínimos y todo ese rollo, ¿sí? Nosotros vemos que para ciertos puntos, pues la función crece y luego decrece y luego vuelve a crecer, ¿sí? O crece y vuelve a crecer, o crece, o más bien decrece, llegó a un valor donde ya no crezco y luego vuelvo a crecer. Entonces, pasan diferentes cosas, ¿no? En este caso sí crece la función para la primera derivada, o sea, para la pendiente, y luego decrece. Pero aquí lo que quiero que vean es que la derivada siempre va por arriba de la curva, ¿sí? O sea, esta tangente, la recta tangente siempre va por arriba de la curva, que es lo que me está diciendo este enunciado que dice, si la gráfica f, ¿sí? O sea, si la gráfica de la función f queda por arriba de todas sus rectas, ¿sí? Tangentes sobre un intervalo y entonces se dice que tengo una convexidad hacia arriba. Pero el caso que estamos viendo ahorita es si la gráfica f queda por abajo de todas sus rectas tangentes, se dice que
F es cóncava hacia abajo sobre el intervalo I. ¿Sí? Y ahorita vemos cómo calcular el intervalo, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero la idea principal es que sobre un pedazo de la recta en el eje X, ¿sí? Veamos otra vez esto. Aquí me voy y hasta cierto punto, veamos esto. A mí me interesa esto, que vean esto. Cómo aquí pasa esto, se convierte en 0. Y aquí hay un cambio, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Lo importante es que aquí se den cuenta que la recta, para todo valor que yo tome, con respecto al intervalo que va de aquí a menos infinito, ¿sí? O sea, vengo desde menos infinito porque esta curva viene desde menos infinito hasta este punto, ¿sí? Y en este punto, que es muy importante, y ahorita vamos a explicar por qué, este punto de alguna manera me hace un punto de quiebre porque, pues, si se dan cuenta, aquí voy creciendo y pasa algo, y luego, pum, vamos a otra cosa, ¿no? Entonces, aquí sí es importante también tener en cuenta los puntos máximos, los puntos mínimos, pero ahorita lo que me interesa que vean es esta cuestión, ¿sí? Que la tangente va siempre por arriba de la curva. Y en el otro caso, ¿sí? Cuando sigo o continuamos, ahora la tangente va por debajo. ¿Sí lo ven? Ya aquí ya la tangente va por debajo de la curva. Vean esto. Vean la tangente sobre el punto. Ya la curva va por arriba de la tangente. ¿Sí lo ven? Entonces aquí hay algo que me está diciendo esto. ¿Sí? La definición me está diciendo, si la gráfica de f queda por debajo, o sea, todas las pendientes de las rectas tangentes quedan por debajo de la función f o de la gráfica de la función f, se dice que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? O sea, tengo esto que estoy viendo, sí, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y todas las rectas tangentes que yo dibuje, no quiere, bueno, vamos a dejarlo así. Y por acá tengo otra recta que hace esto así. Entonces, estas rectas tangentes, como dice la definición en la parte de abajo, ¿sí? En esta parte de aquí, en esta parte del enunciado, van por arriba de la función. Entonces, eso quiere decir que tengo que la función es cóncava hacia abajo. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Por otro lado, si yo tengo esto, entonces, en algún punto, como va nuestra función, ¿sí? Empiezo a darme cuenta que las rectas tangentes hacen algo parecido a esto que estábamos viendo, ¿no? Dejen de poner las líneas rectas. Hace algo así, ¿sí? Estamos trazando líneas rectas, algo así y algo así. Vamos a dejarlo así, suponemos que es tangente, ¿no? En un punto de la... Estas rectas tangentes van por abajo, ¿sí? Entonces podemos enumerar 1, 2, aquí tenemos 1, 2, la recta 1, 2, la recta 3, la recta, ¿cuál? La recta 4, ¿sí? Sí, la recta 5. Todas esas rectas van por arriba de la función f, ¿sí? O sea, podemos decir que las rectas tangentes definidas por la pendiente, ¿sí?
vamos a suponer que son mayores que f. De momento, veámoslo así, ¿sí? Eso quiere decir que vayan por arriba, ¿sí? Y si es el caso, por ejemplo, en este contexto donde tengo la recta tangente 6, ¿sí? Las 7, la 8 y la 9 van por abajo. Entonces, f' es menor a la curva. O sea, las rectas son menores a la curva. ¿Sí? Eso es lo que me está enunciando esta definición. ¿Sí está claro, jóvenes? Ahora, otra forma de llamar a a la concavidad hacia arriba es decir que la función es convexa. Sí, pero bueno, eso ya es independiente porque en algún texto pueden verlo. Es decir, que les diga el texto, bueno, la pendiente, perdón, la función es convexa, así. Y por otro lado les dice es cóncava, ¿sí? Cuando les dice es cóncava es que se está haciendo la referencia a la concavidad hacia abajo. Y por otro lado, si es convexa, les está hablando de la concavidad hacia arriba, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con el texto que tomemos. Y hay la misma definición, pero la podemos ver desde otra perspectiva, que pues al final es análogo. Dice, la gráfica de la función f definida por y igual a f de x es a, cóncava hacia arriba, en un intervalo y si f' es creciente. ¿Sí? Lo que estaban diciendo ustedes, jóvenes, es creciente. F' como función es creciente. Y es cóncava hacia abajo en un intervalo y si f es decreciente. Veamos la lógica de lo que ustedes estaban comentando. Es decreciente, en este caso, la función f, aquí vean f', aquí está definido el valor de la función f', derivada de f, es esta función, ¿sí? Esta curva. Para todos los puntos me dice que es decreciente, o sea, aquí está decreciendo la función. ¿Sí? Porque vamos de valores de negativos a positivos. En este caso, también la función va decreciendo. En este caso, los valores van creciendo y la función va decreciendo. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo vean. Y llega un momento en el que empieza a crecer. Entonces, cuando va decreciendo esta función, esta es cóncava hacia abajo. Y cuando empieza a crecer, ¿sí? Cuando pasamos de 0 hacia adelante, y los valores empiezan a aumentar, la función es creciente de este intervalo en adelante, ¿sí? Porque si lo vemos así, en este punto, en menos 1, ¿sí? Que vamos de menos infinito a menos 1, ¿sí? La función crece, la derivada, la primera derivada, esta función definida por la primera derivada crece y por el otro lado decrece, o sea, de aquí a menos infinito decrece y de menos 1 hacia adelante crece esta función, la azul. ¿Y eso qué quiere decir? Que de menos infinito a menos 1 la función es cóncava hacia abajo. Y en el otro caso, si la función crece, es que va de menos 1 a infinito, la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y este punto tiene un nombre en particular. ¿Alguien se acuerda de él? Bueno, ahorita vamos a esa definición. Entonces, si se dan cuenta, es análogo, ¿sí? Por un lado me dicen, bueno, las rectas tangentes van por arriba de la curva, pero pues es lo mismo que decir que la función f' es decreciente, ¿sí? Y por otro lado, decir que la función es creciente, ¿sí? Me dice que, o sea, la derivada es creciente, ¿sí? Entonces lo que me dice es que la función principal es cóncava hacia arriba. Es lo mismo que decir que, bueno, las derivadas o las rectas tangentes van por abajo, ¿no?
por abajo, pues sí, porque van decreciendo o van creciendo. De aquí, de este punto en adelante, empiezan a crecer. ¿Sí? Pues veamos simplemente, si empezamos a mover, vean cómo esto toma un valor y en menos 1, en 0, perdón, cuando tenemos en el eje de las X el valor de menos 1, ¿sí? Aquí la pendiente es menos 6. Y si seguimos avanzando, pues ya la pendiente aquí es de menos 5.8. Esto no quiere decir que sea menor, es mayor. De menos 6 a menos 5.98 es un avance, ¿sí? Y si seguimos adelante, pues ustedes dirán menos 5.8, sigue siendo negativo, pero ya es mayor que el menos 6. Y así podemos irnos, y ya menos 3.58 es mayor que menos 6. Y así sucesivamente. ¿Sí? Las pendientes también me dan información. Entonces ahí cualquiera de las definiciones que ustedes vean, y esto se los muestro porque van a encontrar esto en los textos que revisen, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado. ¿Alguna duda con esta definición, jóvenes? Bueno, me estoy tardando más de lo normal, pero es importante porque aquí ya se está desentrañando el trabajo de la que hacen las derivadas para ver las funciones, ¿sí? Porque ya por un lado ya tenemos la información acerca de cuándo una función es creciente, cuándo una función es decreciente, o en qué intervalos, ¿no? La función es creciente, en qué otro intervalo la función es decreciente, dónde tengo los puntos extremos, los valores extremos, ¿sí? Máximo local, mínimo local, etcétera. Ya todo eso me da información, pero además, ahora saber que cuando una función es cóncava hacia arriba, pues me dice más de la función, porque eso no lo sabía, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo dar el siguiente teorema. No va a quedar muy grande, pero bueno. Prueba de la segunda derivada para la concavidad. No nos confundamos con el criterio de la segunda derivada. Esta es prueba de la segunda derivada, no es el criterio de la segunda derivada para gráficas, no. Este es el criterio de la segunda derivada para la concavidad. Entonces, para saber cuándo una curva, o más bien para saber cuándo una determinada curva tiene qué tipo de concavidad. ¿Sí? Y aquí lo que nos está diciendo es, bueno, ya lo vi en términos de la primera derivada, ¿sí? Es cóncava hacia arriba si ocurre esto, ¿no? Si f es creciente en un intervalo. Y cóncava hacia abajo si f es decreciente en otro intervalo. Ahora, si me fijo en ese mismo intervalo y veo la segunda derivada, me dice que si la segunda derivada es mayor a 0, y de momento fijémonos en esto, es cóncava hacia arriba. Bueno, en este caso en la segunda derivada, si es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor a 0, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Ahora vamos a la gráfica esta. Veamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto no lo puedo borrar porque no tengo goma. Bueno, no veo la goma por aquí. A ver, déjenme ver. Bueno, va a tardar más haciendo eso, mejor vamos al grano de una vez. Si ven la gráfica de la función, pues es esta. Y por otro lado, la primera derivada. Yo les decía, fíjense en la primera derivada, pero era la primera derivada con respecto a la idea de que para la primera derivada, una vez que es decreciente, pues sí, la función es cóncava hacia abajo, y si es creciente, es cóncava hacia arriba, o sea, en alguna parte, ¿no? En un intervalo, que va de menos infinito a 1, a menos 1, perdón, y de menos 1 a infinito, pues tengo otra cosa. Ahora, ¿qué pasa en estos dos intervalos que va de menos infinito a menos 1? ¿Qué pasa con la segunda derivada, jóvenes? ¿Quién me dice? La tienen ahí enfrente. La segunda derivada, recuerden, es esta recta.
Si la segunda derivada es negativa, vean esto, si la segunda derivada es negativa, todo el tiempo mientras se mantenga negativa, vean esto. Aquí la pendiente tiene un cambio de concavidad con respecto a la función f', ¿sí? Pero la función fb' se mantiene constantemente creciente, pero para un pedazo la función es negativa. Y cuando la función fb' es negativa, la función f' es decreciente, ¿sí? O la pendiente es las pendientes de las rectas tangentes son decrecientes, ¿sí lo ven, jóvenes? Pero la función f es negativa, o sea, la fb' es negativa porque recuerden, esta función es una recta y está definida por la segunda derivada, ¿sí? A esta la estoy viendo como función, pero ya con un valor específico lo puedo ver como la pendiente de una recta tangente sobre esta curva, ¿sí? En particular. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esto es importante. Eso es importante que lo vean. Mientras en la segunda derivada la función se mantiene negativa, en la primera derivada esta es decreciente, pero esto me dice que es cóncavo hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que dice aquí es correcto. Si fb' es negativa, veamos, si fb' se mantiene negativa, ¿sí? Tengo concavidad hacia abajo. Y si fb' se mantiene positiva o pasa a ser positiva, entonces tengo concavidad hacia arriba. Ese es el teorema. Y creo que con la gráfica, con esta imagen es más que eh, eh, es obvio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la demostración ahora? Si entendieron el teorema, ¿cuál podría ser? Veanlo, tenemos que demostrar que la gráfica es cóncava hacia arriba. Tenemos que demostrar en ese caso que f es creciente, f'. Esa es la idea, ¿sí? O sea, la idea es que si nosotros logramos mostrar que f' es creciente, entonces es cóncava hacia arriba. Tenemos aquí la versión de que f es 2 veces diferenciable en el intervalo y. Si f, la demostración es análoga para cualquiera de los dos casos. Entonces, tomemos el primer caso. Si f' siempre es positiva en el intervalo y, esta es parte de las hipótesis, entonces la gráfica de fni es cóncava hacia arriba. Basta que muestre que la función f' es creciente. ¿Cómo veo eso? Digo, obviamente si pudiera integrar, pues estaría padre, ¿no? Pero no se puede. Pero ¿cómo sí podemos ver que se da esa circunstancia? ¿O cómo podríamos verlo? Por contradicción. Muy bien, me parece excelente la idea. Veamos. Entonces vamos a hacer la demostración. No es obvio, ¿eh? O sea, es muy lógico lo que estamos haciendo, pero no es obvio. ¿Sí? Para nada. Entonces, la idea principal es, bueno, supongamos que fb' es mayor a 0, ¿sí? Para toda x, vamos a ponerlo. Para toda x en el intervalo y, así vamos a ponerlo, ¿sí? Y vamos a suponer también que f no es cóncava, o más bien que podríamos decir aquí, que vaya en función de la
que f' no es creciente. O sea, que f' no es creciente. Eso quiere decir que la función no es cóncava hacia arriba. ¿Esto qué me indicaría? Si nosotros tenemos que la función f' no es creciente, ¿eso qué me dice dentro de la gráfica? No es creciente. Podríamos decir que o es decreciente o es constante. Podemos decir que es decreciente o es constante, ¿sí? Veamos el caso de que es constante. Entonces, si f' es igual a c para alguna c, entonces, ¿qué ocurre? Si f' se mantiene constante. En ese caso estaríamos afirmando que f es un polinomio de grado 1. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y la segunda derivada es igual a 0. ¿Sí? Eso contradice que f' sea mayor a 0, por un lado. ¿Sí? Sí, porque para la segunda derivada, si f es constante, o sea, si f' es una constante, entonces yo sé que, bueno, pues esto viene de un polinomio de grado 1, pero además pasa esto y entonces se contrapone contra esto. Entonces, eso por un lado, suponiendo que si f' es una constante. Ahora, si f' es creciente, ahora, si f' es creciente, ¿eso qué implica, jóvenes? Profe, pero estábamos diciendo que no era creciente, ¿no? Ah, sí, cierto, perdón. ¿Qué habías dicho que era constante o que era qué, perdón? Decreciente. Decreciente, sí, perdón. Bueno, esto es decreciente. ¿Eso qué significa, jóvenes? Esto implica Que F prima, ay, perdón. Que F prima es menor a 0. que f' es menor a 0, en este caso. Vamos a apoyarnos un poquito con el dibujo para que lo vayan viendo. O sea, recuerden eso, si la función es decreciente, hace esto, hace esto. O sea, la f', esta es f'. Entonces, si la función es decreciente, es esto. Sí, aquí toma valores positivos. Y en algún otro, y aquí toma valores negativos. Entonces, esta función va de valores positivos muy grandes a valores negativos pequeños. ¿Sí? Y en algún momento empieza a ser creciente. Entonces, que sea decreciente, ¿qué implica? Si es decreciente, entonces ¿sí? Esto es para la función. Para toda x dentro del intervalo, ¿sí? Para toda x dentro del intervalo, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Que f', o más bien para... Déjenme borrar mejor. Para toda x1 y x2 dentro de y, ¿qué va a ocurrir si es decreciente? Y donde x1 es menor a x2, esto implica, ¿sí?, que f' de x1, ¿cómo es con respecto a f' de x2? Implica que f'
de x1 es mayor a f' de x2. ¿Sí? Porque van a ir decreciendo. Sí, veámoslo aquí para que tomo un valor x1 aquí, que es mayor que otro valor en x2 acá. ¿Sí? O sea, x1, x2. ¿Sí? Podemos tomarlo aquí y tomarlo acá, por darles un ejemplo. ¿Sí? Entonces, menos 5, por ejemplo, es menor que menos 4. Y en menos 5, f' es mayor que f en menos 4. ¿Sí? Entonces, y eso ocurre para todos los valores que van de menos infinito a menos 1. En esta función, por supuesto. Viéndolo como una función, claro está. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que tengamos bien clara la perspectiva cuando estamos usando la recta tangente y cuando estamos usando la función. Aquí estoy usando la función. ¿Sí? Estoy usando la función. Entonces ocurre esto. ¿Eso qué va a implicar, jóvenes? Compliquémoslo un poco más para que tomemos esto. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo a x, 1 más h igual a x2, ¿eso qué me implica? ¿Sí? Que puedo ver a f' de x1 más h, ¿sí? O más bien a f de x1 mayor a f' de x1 más h. Voy a hacer un truquito aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a pasar esto, voy a poner a f' de x1 más h menos f de x1 menor a 0. Si yo esto lo divido entre h, ¿qué obtengo? La definición de la derivada. Sí, podría yo aplicar aquí el límite y entonces, si aplicamos el límite cuando h tiende a infinito, cuando h tiende a 0, ¿sí? Entonces, esto es menor que el límite cuando h se aproxima a 0 de f' de x1 más h, ¿sí? Menos f' de x1 entre h, esto es perdón, esto es igual a fb' en x1, ¿sí? Pero ¿qué habíamos dicho? F' de x1 en estas condiciones, ¿qué va a aplicar? Fb' de x1 es menor a 0. ¿Y qué habíamos dicho? Que para toda x dentro del intervalo, para toda x dentro de y, f de x' es mayor a 0. Y aquí me estoy tomando x1 y x2 dentro de y, y estoy concluyendo que f' de x1 es menor a 0. Entonces esto me contradice lo que yo estoy diciendo. Encontré una x que me contradice todo. Si supongo que f' no es creciente. Entonces con esto, pues obviamente se contravienen en los dos casos la hipótesis. ¿Sí? Por un lado me da igual a 0 y por otro lado me da menor a 0. Entonces con eso puedo concluir que se cumple esto. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿O hay alguna duda acerca de la demostración para repetirla? Sí, la idea principal aquí es que al ver esto, yo estoy contraviniendo esta hipótesis que me dice, bueno, me estoy agarrando el caso 1. Entonces, aquí me tengo que agarrar a fb' para toda x en el intervalo, ¿sí? Mayor a 0. Entonces, yo tengo que ver que para toda x dentro del intervalo, si esto ocurre, entonces f es cóncava hacia arriba. En particular, puedo suponer que es decreciente, apoyándome en la definición, que es creciente, apoyándome en la definición, ¿sí? Hacerlo de forma directa es un relajo, pero bueno, lo hacemos de forma indirecta usando reducción al absurdo,
Y vamos a suponer que no es creciente. Eso quiere decir que no es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Que no es cóncava hacia arriba, perdón. ¿Sí? Contravenir esta idea. Entonces, pues no tiene que llevar a contradicciones. En este caso me dice, bueno, fb' es igual a 0. En el caso de que f sea constante, f'. ¿Sí? Porque la segunda derivada pues me va a llevar a que es 0. Porque para la derivada de una constante pues es 0. Pues eso no me dice esto. La hipótesis. La hipótesis me dice que fb' es mayor a 0 para toda x en el intervalo. Entonces, si me tomo cualquier x en el intervalo y resulta que para todo el intervalo f es constante, pues entonces al hacer la segunda derivada, pues fb' es 0. Entonces contraviene esto. Eso en el primer caso. En el segundo caso, si f es decreciente, entonces, bueno, pues me tomo dos valores, o sea, usando, esto es una función, fb' es una función, la tomo como función. F no la tomo como pendiente, la tomo como función, entonces puedo aplicar cualquier x, ¿sí? Porque son variables, entonces tomo x1 y x2 que son variables, ¿en dónde? En y. Para toda x1 y x2 que ocurra esto, y además de que x1 es menor a x2, ¿sí? O sea, que venimos en este caso. X1 me lo tomo por acá y X2 me lo tomo por acá, pues X1 es menor que X2. Entonces, en todo ese transcurso de menos infinito a menos 1, que es mi intervalo y, la función es decreciente. ¿Sí? Eso aplica. Entonces, ya haciendo lo demás, pues entonces yo me tomo a X1 más H igual a X2. Nada más así me lo tomo, ¿sí? Puedo suponer eso. Tomo un H que sumándoselo a X1 me dé X2, eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Y además, bueno, pues entonces aplico sustituyendo pues, lo que yo sé para tener que la propiedad de la derivada. Esto. Sé que la derivada existe en el intervalo porque me dice que la función existe, o sea, y es derivable dos veces. Diferenciable dos veces. Entonces existe todo el intervalo. Entonces no puede decir que no existe. Ahí está. Pero me dice que en este caso es negativa. Esta, cuando yo ya había dicho por enésima vez que para toda x en y, esta es positiva siempre en y. Pero pues resulta que encuentro una que no, suponiendo obviamente que no es creciente, que no es cóncava hacia arriba. Entonces, como en los dos casos se contraviene el hecho, pues entonces esto tiene que resultarme en la condición de que f es cóncava hacia arriba, porque si yo me fijo en las otras dos cuestiones, pues simplemente voy a concluir que esto no se cumple, porque esta es una hipótesis. ¿Sí queda claro, jóvenes? Bueno, pueden repasar la demostración, ¿sí? Y pueden descargarse el applet, ¿sí? Déjense les pego la... Bueno, esta la pueden descargar del Telegram, ¿sí? Y la pueden descargar a GeoGebra, o sea, si ya descargaron GeoGebra, lo pueden manipular ahí. Yo les recomiendo que la bajen a su ordenador, porque dependiendo de las condiciones de la máquina, puede resultar un poco complicado abrir el navegador y abrir porque el navegador bueno, es un relajo. Entonces, yo les recomiendo que abran el GeoGebra y descarguen la aplicación. Pueden abrir un archivo, ¿sí? Desde un sitio web. Entonces, nada más se van ¿cómo se llama? Se van al Telegram, le dan a abrir desde el archivo. Aquí le dicen guardar, le dicen que sí. Y les va a poner ahí, a ver, ponme el archivo, le dan y le dicen abrir y ya les dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, les dice, dame el valor del applet, ¿sí? El HTTPS, entonces ya se lo ponen, le dicen abrir y les tiene que abrir esto, ¿no? Así de fácil. No tienen por qué descargar el archivo, ya cuando lo guarden, entonces nada más le dicen guardar como, ¿sí?
Y les recomiendo que bajen el GeoGebra 5, ¿sí? Porque ya lo he checado, el otro GeoGebra, el 6, que es el más moderno, ese tiene algunos detalles porque trabaja con otra caja. Esta caja está en Java, ya está muy testeada, entonces es más confiable que la otra, ¿sí? Entonces la otra a veces no abre, en otras ocasiones sí, y bueno, ahí hay detalles. Pero bueno, eso es mi experiencia, ¿no? Ya ustedes decidan que yo nada más les doy recomendaciones. Ahora, vamos a ver otro teorema, ¿sí? ¿No hay dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, algo que está ya presente aquí es el punto de inflexión, ¿sí? Y yo por eso decía, bueno, vamos a ver si se acuerdan. Al ver esto, este punto en -1, aquí hay un punto de quiebre, vean. Digo, no se ve aquí. Si yo me acerco mucho, se pierde. Pero en este punto, en -1, aquí pasa algo. Aquí la pendiente de esta recta se vuelve horizontal, o sea, la pendiente 0, ¿sí? En la segunda derivada, en este punto, la función f' vale 0. Aquí lo pueden ver, o sea, en -1 la función f' vale 0. El valor de la función f' es 0, aquí está, véanlo. Recuerden que este es f', este valor de 0 no es que valga 0 de esto, del origen, no, en -1 evaluado en la función, en este caso es 0, porque aquí lo pueden ver, -1 por 4, pues me da -4, más 4 me da 0, así de sencillo, ¿sí? Entonces, este es un punto de la gráfica de la función. Recuerde que estos son conjuntos y las funciones las definimos como conjuntos, ¿sí? Aquí me las ponen como, bueno, como esto, pero son conjuntos de puntos. Entonces, aquí, en este punto, en -1, la función f' vale 0 y aquí en la principal, bueno, en la derivada, en la primera derivada, la pendiente de su recta tangente me da 0, ¿sí? Y sobre la función en general, en la verde, en -1, pues tengo un punto de inflexión, ¿sí? Hay un cambio de concavidad, porque la función no está ni arriba ni abajo. Está exactamente en medio, por decirlo de ahí. Ahí atraviesa literalmente a la recta. En un punto. O sea, la atraviesa en un punto. ¿Sí? No la toca, la atraviesa. O sea, sí la corta. ¿Sí me explico, jóvenes? Entonces, esa es la idea de la definición. O sea, un punto donde la gráfica de una función tiene recta tangente y la concavidad cambia es un punto de inflexión. O sea, donde la concavidad pasa de ser cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos un punto de inflexión. ¿Sí? Que un punto de inflexión también puede ser una función de este estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo un cambio de concavidad. Esta cosa viene así, entonces es cóncava hacia abajo. Esta es cóncava hacia arriba. Y aquí la derivada es 0 en ese punto de inflexión. Entonces, pero no siempre el punto de inflexión me va a dar valores con una derivada, o sea, la primera derivada no siempre va a ocurrir que la función me dé 0. El claro ejemplo es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Aquí la derivada no vale 0. La derivada en la pendiente no es 0. O sea, en la primera derivada. ¿Sí? La pendiente es 6 de la recta tangente en este punto. ¿Sí? Porque ahí estamos evaluando -1. ¿Sí? Aquí no estoy viendo a la función como no la estoy viendo como función, lo estoy viendo como pendiente. ¿Sí está claro, jóvenes? Aquí ya se está poniendo heavy todo, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Y voilà, aquí tenemos la estrella del día de hoy. Prueba de la segunda derivada para extremos locales, que se conoce también como criterio de la segunda derivada, ¿sí? Y en algunos textos nada más me ponen los dos primeros, ¿sí? Y bueno, dice, supongamos que f es continuo en un intervalo abierto, ¿sí? Que contiene a x igual a c, ¿sí? Aquí me están dando un valor x constante. Entonces, si en ese valor f' es igual a 0 y además la segunda derivada me dice que es menor a 0, entonces f' tiene un máximo. Vamos a ver. Me dice que la función f' es igual a 0 y la segunda derivada es negativa. O sea que estamos en este caso, ¿no? Me dice que f' es mayor a 0, o más bien f' me da 0. Tengo dos casos, tengo este de aquí y tengo este de acá. Este punto aquí es, obviamente la recta tangente que pasa por ahí me da 0, y en el otro caso la recta tangente que pasa por acá me da 0, ¿sí? En esos puntos, obviamente, vean lo que ocurre aquí. Bueno, aquí no me deja tocar. Pero bueno, la idea está clara, ¿no? La recta tangente en esos puntos, en este me da 0 y en este me da 0, pero además me da otra información. Dice, la segunda derivada es negativa, o sea, la segunda derivada dentro de la función siempre es negativa. La segunda derivada, perdón. La segunda derivada es negativa, estoy pensando en esta. La segunda derivada es negativa. Antes de llegar aquí, a este punto, o sea, vamos de arriba. Si la segunda derivada siempre es negativa sobre la función, entonces tengo concavidad, tengo un máximo en este punto. Entonces, eso me da más información. Tengo un máximo. En el caso contrario, donde f' es igual a 0 y la función es positiva, entonces tengo un mínimo local, que sería esto de acá, ¿no? Entonces la función pasa a ser positiva, o sea, la segunda derivada pasa a ser positiva. Eso lo pueden ver claramente aquí. Pasa a ser positiva. Tengo un valor donde la derivada se vuelve 0. Bueno, hay más o menos, ¿sí? Me da valor de 0. Entonces, pues es positivo, ¿no? Para todos estos valores es positivo. En un momento llega a ser 0. Más o menos, ¿no? Aquí, más o menos en 0.73, en X, este valor de es 0.73, ¿sí? En X me da más o menos una pendiente 0. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Encuentro un mínimo local. Y por otro lado, si f es igual a 0 y la segunda derivada también es 0, la prueba falla. La función puede tener un máximo local, un mínimo local o ninguno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que no me da información. Esto implica que, por ejemplo, en este caso, la derivada, la primer derivada, veamos esto de arriba. La función en la primer derivada, aquí en este caso, me da un valor horizontal en la primera derivada. Esto me da 0 en la primera derivada. La segunda derivada, en consecuencia, me da 0 también. Aquí me da un punto de inflexión. Aquí. ¿Sí? Pero me puede dar un mínimo, un máximo, no sé. O sea, no sé qué estoy trabajando para ese valor de C cuando esto pasa con la segunda derivada. ¿Sí? No me da información. ¿Sí? Es por eso que en algunos textos esto ya ni lo ponen. Pero yo considero importante ponerlo porque de alguna manera, pues, hay que saberlo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos la demostración de esto, jóvenes? Vamos a ver. Vamos a tomar el punto 1.
¿sí? Lo que me dice el punto 1 es que, bueno, tómate la primera derivada, ¿sí? Y eso te da igual a 0. Y la segunda derivada, evaluada en C, por supuesto, es negativa, ¿sí? Y ahí tienes un máximo local. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Si en fb' ocurre esto, y además ocurre que la primera derivada es igual a 0, usen el criterio de la derivada para la concavidad, jóvenes. Lo que me está diciendo esto es que para un punto C, ¿sí? Tomando en cuenta, y además tomando en cuenta que f' de evaluado en C es igual a 0, me tengo que fijar en las x que están tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? De C, para la segunda derivada. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿sí? Esto de aquí me marca un antes y un después. Y obviamente esto también. ¿Qué se va a implicar? Esto va a implicar que dentro del intervalo I, ¿sí? Las fb' de x son menores a 0. Para toda x dentro del intervalo I. ¿Sí ven esto? Es importantísimo que lo vean. O sea, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que para la función f, la función f sin las biprimas, sea menor a 0. No, no, no. Estoy diciendo para toda la función f de x, biprima, tiene que ser menor a 0. Si esto ocurre y esto ocurre. ¿Por qué? Veamos arriba. Porque lo que me está diciendo este teorema es que las fb', ¿sí? Mayores a 0, me dicen que es cóncava hacia arriba. Ya discutimos eso. Entonces, C está dentro de esas X, dentro del intervalo, ¿sí? C está dentro de esas X, dentro del intervalo, que casualmente para cuando la evalúo en la primera derivada, pues me da 0. Pero eso no quita que esto ocurra. Entonces, si esto ocurre, ¿qué es lo que qué otra cosa puedo deducir a partir de aquí, jóvenes? Entonces, fb' decrece, ¿sí? En I. Entonces lo estoy viendo aquí. fb' decrece. Y además tengo que darme cuenta, entonces, como fb' evaluado en C es igual a 0, la f' de x, ¿sí? Con x menor a C, pongámoslo así, x va a ser menor a f' evaluado en C. O sea, porque vienen decreciendo. Y si tengo una x2, lo que va a ocurrir es que esto va a ser menor a f' de x2. ¿Sí, jóvenes? O sea, una x1, una x que es anterior a c, para la derivada me va a dar valores más chicos que la f evaluada en c. Va a ser menor o igual, menor o igual, menor o igual. Entonces, esta f que vale 0 me va a dar un cambio de concavidad ahí, ¿sí? Entonces, esto ocurre. Esto ocurre. ¿Esto qué implica, jóvenes? Que hay un cambio de concavidad
Bueno, la concavidad está ahí. Es cóncava ¿hacia dónde? Es cóncava hacia abajo, jóvenes. ¿Sí? Por el teorema anterior. Esto va a implicar que F es cóncava hacia abajo. Hay un cambio de creciente a decreciente, ¿sí? O sea, la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces tengo un cambio de ritmo en la pendiente y en la función, ¿sí? Entonces es cóncava hacia abajo. ¿Eso qué me da? Eso implica que F evaluado en C es un máximo local. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, la idea principal de la derivada en 2 es la misma. Y para la parte 3, o sea, aquí tenemos que argumentar lo mismo, pero obviamente tomando en cuenta las desigualdades, ¿no? Entonces todo se invierte. Y pasamos de concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, y bueno, el argumento es análogo. El argumento para 3, ¿sí? Podemos considerar 3 funciones, ¿sí? Supongamos que tomamos f de x igual a, ¿qué será? X cuarta, tomamos g de x igual a x a la menos 4x, ¿sí? Y h de x igual a x cúbica. ¿Sí? Vamos a presentar, esto es para 1, ¿sí? Para 2 es análogo y vamos a ver para 3. Entonces vamos a presentar un contraejemplo para 3. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? La primera derivada, ¿sí? Para cada una de las funciones, ¿cómo va a quedar? En el primer caso, obviamente, estamos pensando la primera derivada para x me da 4x cúbica. Para la primera derivada con respecto a x me da igual a menos 4 veces x cúbica. Y para h de x me da 3x cuadrada. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esto? Pues ver dónde cada uno de estos términos se vuelve cero, ¿no? ¿Sí? En el primer caso, 4x cúbica, ¿dónde se hace cero, jóvenes? ¿Dónde se hace cero? Menos 4x cúbica. ¿Y dónde se hace cero? 3x cuadrada. Entonces tenemos que ver cada uno de estos dos casos. Cada uno de estos tres casos. En el primer caso, ¿qué tenemos? Cuando x es igual a 0, pues se cumple, ¿no? Y cuando x es igual a 0, también se cumple. Y acá también cuando x es igual a 0, también se cumple. En este contexto, ¿sí? Yo puedo graficar las funciones y mostrárselas, ¿no? Pero veámoslo de esta manera. En este contexto, cuando en x igual a 0, en los tres casos, véanlo, x igual a 0, la primer derivada que les da, jóvenes. F' evaluado en 0 es igual a 0. G' evaluado en 0 es igual a 0. ¿Sí? Y H' evaluado en 0
es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la segunda derivada en ese punto? Me da 0. Me da 0. Perdón, la HB' en ese punto me da 0 también. ¿Puedo decidir algo al respecto? No puedo obtener un valor ni negativo ni positivo, porque en el caso donde la segunda derivada evaluada en ese punto me da valor negativo o me da valor positivo, puedo decir algo. Pero aquí no, porque x cuarta hace algo donde la función se queda muy chata. ¿Sí? Y la derivada en ese punto pues hace algo medio extraño. Entonces es difícil evaluar este tipo de funciones y decir algo. Porque si se dan cuenta, en este caso me arroja esto. ¿Sí? Ese es un problema. Porque al final, si esto pasa, yo sé que esta función me da un mínimo local en x igual a 0. Pero para la segunda derivada no me dice nada. ¿Sí? Entonces este criterio tenemos que verlo con cierto cuidado, ¿no? Porque aquí tengo una función que me da un valor, en este caso será un valor mínimo, un valor extremo mínimo. Este me da un valor extremo máximo, ¿sí? Y aquí no me da información. Yo sé que aquí tengo un punto de inflexión. ¿Sí? Yo sé que la función es continua, yo sé que aquí la función es continua, yo sé que aquí la función es continua. La función esta, aplicándola, viéndola, es una función cóncava hacia arriba. Entonces tengo un mínimo. Esta función, viéndola, es una función cóncava hacia abajo, entonces me da un máximo. Esta función no tiene un cambio de concavidad me da una concavidad hacia abajo, en 0 me da una concavidad, ¿cómo se llama? Me da una concavidad hacia abajo antes de 0 y me da un cambio de concavidad hacia arriba después de 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir? En este caso, la función hace esto para f, para g hace esto y la otra hace esto. Algo así. ¿Sí? Entonces, teniendo 3 variantes, me meto en detalles. Entonces, hay que tener cuidado con este criterio. Entonces, hay detalles. Y no lo ponen en algunos contextos, pero es importante que lo vislumbremos, porque si ocurre algo parecido a esto, ¿sí? En alguna función que se les ponga en la tarea, pues al llegar a eso van a decir, no, pues es que no da información, y lo ponen ahí, pues aguas, aguas. ¿Sí? Tienen que usar otras cuestiones. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, lo que quedaría ahora sería ver un ejemplo, pero bueno, ya no me va a dar tiempo porque analizar el ejemplo me va a tomar unos 15 o 20 minutos. ¿Sí? Entonces voy a dejar el ejemplo para la próxima clase y ya vamos a graficar y vamos a hacer un ejercicio también de optimización. Y posterior a eso vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la regla del L'Hopital. ¿Sí? Estaba analizando el teorema de Taylor, pero yo creo que de alguna forma es más adecuado verlo en cálculo 2, porque el residuo que queda para el teorema de Taylor con respecto al residuo que queda al final, ¿sí? Porque me da todo un polinomio y al final me da un término dentro del polinomio que es un residuo, eso tiene un valor o puede tomar valores de una integral. Entonces ahí pues que se puede justificar con límites, pero preferiría verlo ya con más detalle como una integral. Pero en cálculo 2 sí lo vamos a ver.
pero con más calma después, porque ahorita ya vamos muy carrereados. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, si no hay dudas con lo que acabamos de ver, con todo lo que hemos discutido, espero que les haya servido para observar el potencial que tienen el análisis de una función ya con el esquema de la primera y de la segunda derivada. ¿Sí? Me tardé mucho analizando el applet que les había yo enviado, pero espero que con eso les haya quedado más claro lo que se pretende, ¿sí? Y cómo juegan ahí un papel importante la segunda derivada y la primera derivada, viéndolas como funciones y posteriormente viendo las evaluaciones de la segunda derivada y de la primera derivada dentro de las funciones definidas, ¿no? Porque una cosa es ver a una segunda derivada evaluada en un punto como una pendiente y la otra es ver a una segunda derivada como una función. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que lo vayan ustedes asimilando, ¿sí? Porque recuerden, puede quedar o podían haber tenido esa creencia de que, no lo digo por ustedes nada más, sino porque mucha gente así le puede pasar, que la derivada es la recta tangente y no, la recta tangente se saca de la segunda derivada evaluada en un punto, ¿sí? Yo con un valor definido eh, para el valor obtenido de la segunda derivada, puedo calcular una recta tangente. Y esa recta tangente evaluada en ese punto me da, pues obviamente, la recta tangente o me da la pendiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa en ese caso? Bueno, jóvenes, espero que todo esto quede más claro. Y si no, pues ahí tienen todos los canales sobre los cuales podemos comunicarnos para que ustedes puedan hacer sus preguntas. La próxima tarea la pongo el sábado, ¿sí? Ya el próximo viernes es la última clase, pase lo que pase, es la última clase, ¿sí? Yo no me extiendo. Entonces, el próximo viernes es la última clase del semestre, ¿sí? Entonces, todavía nos falta algo por ver, pero ya es prácticamente lo último, ¿sí? 2 ejemplos y nada más algo de la regla del L'Hopital, ¿sí? Y sería todo. Cuídense, jóvenes, y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.